Vive en el Abasto, barrio del Abasto. Se la presento, Luna. Marcela, ¿estás ahí? Hola Gustavo, sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Hola Muy, pero muy Marcela. bien. Acá estamos en el Lobo de Wall Street. Está nuestra querida conductora, ella está en Atlanta, Luna. Y se sumó acá el 15 de enero también, ¿eh? En esa época, o el 20 de enero. ¿Qué Oh, tal qué Luna? bien. Mucho gusto. Mucho gusto, Marcela. Empezamos con la introducción de Marcela. Dale. Muy bien. Hay libros que nacen de la imaginación y otros que nacen de la necesidad de sobrevivir al silencio. Esta noche recibimos a Marcela Rodríguez, autora del libro Hija del Sol Negro, Infancia con mi padre psicópata. Un relato testimonial atravesado por la violencia familiar, la investigación sobre psicopatía y la búsqueda de conciencia social. Su obra no busca conmiseración, sino abrir puertas urgentes sobre dinámicas abusivas que muchas veces permanecen en silencio dentro del hogar. Marcela, bienvenida de nuevo al Lobo de Wall Street. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar otra vez acá conversando, bueno, con Gustavo anteriormente y ahora con Gustavo junto a vos. El año pasado, Marcela, ¿te acordás que te entrevistamos? ¿Cómo? El año pasado, ¿te acordás que te hice la nota yo? Sí, 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 en dos oportunidades estuvimos, bueno, en realidad Esa. eran en dos programas diferentes, pero sí, sí, habíamos conversado en dos ocasiones. ¿Cómo te fue en la Feria del Libro? Muy bien, estoy muy contenta, emocionada por la repercusión de la obra. eh, me conmueve mucho los acercamientos, los encuentros con los lectores, las lecturas profundas que hicieron los lectores, eh, cómo les llegó la historia, cuántas inquietudes les despierta, preguntas, reflexiones, me preguntaron muchas cosas, y muchas personas quieren saber sí, esta historia, cómo continúa la historia, ¿no? En realidad, bueno, hay lectores que no sabían que estoy escribiendo el segundo libro, recién lo estoy empezando a difundir, pero antes incluso de saber, me preguntaban, ¿no? Cómo, o por familiares que aparecen en la historia, ¿no? Cómo están hoy en día, y bueno, eso un poco lo voy a contar en la secuela de Hija del Sol Negro. Pero bueno, fue muy emotivo, la verdad que es una alegría muy grande la recepción del libro y la repercusión y también a veces los debates que se abren en torno a esta temática tan terrible que atraviesa a mucha gente, por ahí más de la que pensamos, que es la psicopatía, eh, tanto en el entorno familiar como en otros entornos, que también puede ser laboral, eh, diversos entornos, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo es muy esto contenta. de que aparece gente que le pasó lo mismo que a vos y no se daba cuenta, ¿viste? Sí, a ver, cada uno tiene su experiencia individual, personal, pero hay como ejes por ahí que nos atraviesan a todos, que sería esto de la violencia, a veces la invisibilidad, esa sensación de eh, que uno está siendo hostigado desde adentro, ya te digo, puede ser del entorno familiar o un entorno laboral, o incluso de, bueno, parejas, ¿no? Y esto hace mucho ruido, pero hasta que uno no tiene la certeza bueno, por ejemplo, si se trata de psicopatía o narcisismo, del cual se habla tanto hoy en día, tampoco uno puede ponerlo en palabras. Ahí es cuando uno, o sea, cuando uno entiende, cuando puede tener una confirmación, bueno, esto es lo que está pasando, ahí es cuando realmente se produce como esto es una mitigación del dolor, un alivio y un camino que se abre a empezar a transformar la vida para comenzar a sanar o superar las cosas. Pero sí, 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 siento mucha conexión con estas personas, como te decía, que se acercan a mí con historias similares, em, porque bueno, les hace bastante eco la historia. Sigue, Luna. Marcela, escribir una historia tan personal implica a volver a lugares emocionales muy intensos. ¿En qué momento sentiste que este libro necesitaba existir?
Que necesitaba existir, bueno, creo que el punto de partida más importante fue cuando comprendí. Para mí el tema de la comprensión es la clave, por lo menos que empieza a desatar ese nudo. Una vez que comprendí, porque estudié la psicopatía, empecé con 1 millón de preguntas, estudié para poder responderlas, me asesoré profesionalmente y ahí fue cuando realmente me senté a escribir, ahí sentí el impulso y la necesidad de redactar todo esto, ¿no? De escribir este libro. Fue como traducir o como reconstruir o resignificar todo lo que me había sucedido. Ahí fue cuando surgió la necesidad, luego de comprender. ¿Y por qué decidiste contar tu historia desde un enfoque testimonial y no ficcionarla como la mayoría de los autores hacen? Mm, No sé si diría que la mayoría de los autores ficcionalizan sus historias, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno, en mi caso personal, mm, salió por ahí de manera natural, ¿no? No me veo contando la historia desde otra perspectiva, digamos, como terciarizando la historia, por así decirlo, sino contar lo que me sucedió en carne propia, en primera persona, em, con ese juego de voces que yo hago un poco en el libro, de la voz de la niña y la voz de la adulta que comprendió. Me resulta más sencillo, más directo, más poderoso quizás, más auténtico, narrarlo desde la no ficción o la historia verídica o relato testimonial. Em, Sentí esa necesidad bueno, quizás seguí ese camino de manera natural, ¿no? Como que fluyó más eso, no, nunca pensé por ahí en que sea ficcionalizado, sí, se me ocurre por ahí otras historias para narrar en el futuro, ficciones, pero mi historia es, no sé, con mi voz en primera persona. ¿Tu papá ya Y falleció? Sí, sí, mi papá ya falleció, sí, sí, No se enteró nunca hace que le muchos años. escribiste esto. No se enteró nunca no se enteró nunca de que él era psicópata, empezando por ahí, ¿no? Claro. Em, Bueno, Porque, pero bueno, no se enteró de que sí, la hija haya contado su historia. claro, exactamente, sí, sí. No vivió para enterarse de esto, ¿no? De la existencia del libro, ni de que esto salió a la luz, todas Y esas si él cosas hubiera que él estado vivo, vos lo ibas hacía a puertas escribir igual. adentro. Había un desafío, había una fuerza que era eh, latente y que iba a ser de la misma manera si estaba en vida. Y es difícil decir eso porque pasaron muchos años en el medio, hubo una transformación profunda en mí, Claro. era un vínculo distinto, el que yo tuve de niña con él, al vínculo que tengo hoy en día, porque por más que haya fallecido sigue habiendo un vínculo. Es muy difícil responder eso, ¿no? No sé si hubiera seguido el mismo camino de vida si él hubiera estado vivo. Em, no me imagino un escenario con él, cómo hubiera sido la vida si él hubiera seguido viviendo y creo que es muy difícil de responder eso. Vos estuviste Es trabajando mucho muy y hipotético. también estuviste analizando todo el tema este de la psicopatía, porque hay cosas técnicas en el libro, ¿no es cierto? Sí, sí, como te decía, cuando yo conocí la psicopatía, por así decirlo, cuando trabajaba en la Universidad de Policía Federal, porque me tocó enseñar en criminalística. Bueno, buscando materiales me encontré con la psicopatía, me llamó muchísimo la atención y después me cayó, o sea, caí en cuenta de que sentía como una identificación con los rasgos del psicópata, tal como los había estudiado, como había escudriñado en libros de expertos y era porque estaba viendo el reflejo de mi infancia, ¿no? De los rasgos de mi padre, sus rasgos específicos de personalidad. em, y bueno, ahí cuando descubrí la psicopatía necesité también em, estudiarla a fondo. De hecho, me tomó 10 años escribir el libro porque quise tomarme mi tiempo para hacerlo de manera profesional. Además, reconstruir la historia digamos, en cuanto a los tiempos, ¿no? Al orden de los hechos también me costó mucho.
era como armar un rompecabezas y todo esto lo hice conjuntamente con este marco teórico sobre la psicopatía, reflexiones profundas, también sobre la dinámica familiar, sobre la personalidad de mi padre, de mi madre. Ahí es como una obra híbrida en realidad, ¿no? Porque no es solamente el relato testimonial, sino que va de la mano de este marco teórico que a su vez está ilustrado con las conductas de mi padre. Digamos, reflejan esos rasgos psicopáticos que yo describo de la mano de estos autores que te comento, con citas específicas, eh, va acompañado. En su mayoría en realidad es relato testimonial, ¿no? Vamos a los hechos, digamos, son las conductas, las acciones, pero pongo, hay citas, hay un pequeño marco que sustenta todo esto de la personalidad. Es una guía, ¿no? También es una forma de identificar esos rasgos, me pareció útil, tal como yo lo había estudiado, como lo había leído, un poco sintetizarlo en este libro como para, de algún modo, brindar una herramienta para una identificación o por lo menos que haga un eco en los lectores. Yo de ninguna manera considero mi obra como ni un manual para diagnosticar absolutamente nada. Primero en principal porque no soy profesional de salud mental, siempre lo digo, no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni experta en psicopatía, por más que lo haya estudiado a fondo. Em, pero bueno, sí, por ahí es una herramienta en el sentido de que, como te decía, a un lector le puede hacer eco esto, puede despertarle inquietudes, se puede replantear dinámicas dentro de la familia, ¿sí? Malestares, y que ello lo conduzca a un asesoramiento profesional, ¿sí? En ese sentido me pareció útil utilizar este marco teórico. Muchas personas asocian la psicopatía únicamente con criminales y con casos mediáticos. ¿Qué, qué fue importante para ti mostrar sobre la psicopatía dentro de un ámbito familiar más común? Sí, eso es verdad, lo que decís que quizás se asocia con asesinos, ¿no? Con casos, bueno, estos mediáticos, los que se conocen, los psicópatas eh, sangrientos, por así decirlo, más, sí, asociados con actos delictivos. Primero que fue lo que yo viví en carne propia dentro de mi familia con este psicópata que ejercía o que operaba dentro de la familia. Y me pareció también importante destacarlo por la invisibilidad o por lo silencioso, por la manera de operar, em, y como si tuviera una máscara, ¿no? Como esa doble personalidad que es tan común, bueno, fue tan característico, yo lo vi en primera persona en mi padre, que son una personalidad, o sea, descarga su personalidad psicopática dentro de la familia y por fuera de la familia, puertas afuera, en su trabajo, en su ámbito laboral o con sus amistades, es otra persona, ¿sí? Y bueno, o puertas adentro, digamos, estaba sucediendo un horror, em, está obstaculizando el desarrollo físico, psíquico, violenta, eh, hostiga, azota, socava la autoestima de su familia y esto quizás está ocurriendo, como te decía, de puertas adentro, en silencio, y es importante destacar esto, ¿no? Por ahí la importancia de detectarlo de alguna manera, es decir, que se sepa que esto exista, que no quede en silencio, que no quede impune. em, Creo que es importante sacarlo a la luz y que le pasa a muchas más personas de las que pensamos. Em, y a veces es difícil detectarlo de afuera, pero por eso insisto que puede ser muy útil que uno genere la inquietud desde adentro. Me parece que incluso este poder entender y recurrir a una consulta profesional puede abrir esa veta que a veces no se ve de afuera. Es extremadamente difícil ver la violencia oculta, sobre todo cuando Marce, es llevada a qué, cabo por un psicópata tan qué bueno lo que manipulador, estás ¿no? diciendo. Qué bueno porque yo te quería preguntar, ese éxito que él tenía afuera, ¿cómo afectó tu libro? Porque debe haber una condena de parte de la afuera hacia vos.
mm, Vos pasó muchos años, o sea, al vos sacar decís de personas que sacar la los hayan... trapitos al sol ahora, y él que era una sí, persona reconocida, teniendo éxito en la sociedad, ¿cómo podemos eh, dar a conocer que la gente pueda no reconocerlo? claro. Esto, lo que decís vos por ahí, no lo veo yo mucho en mi caso personal, te digo, porque bueno, pasaron muchos años, esos que son, que en principio parecen amistades son muy superficiales porque el psicópata solamente actúa por conveniencia, no tiene Ujú, vínculos profundos ni reales, claro. sino que son para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo las personas se terminan dando cuenta por ahí con el tiempo, los no tan afectados, que eso era bastante falso. Pero esto se ve mucho en que yo sepa, ¿no? Y que escucho mucho hablar al doctor Marietán sobre esto, el problema judicial que cuando hay, por ejemplo, un problema entre, que hay un psicópata, puede ser, bueno, el hombre o puede ser la mamá psicópata, o padre o madre psicópata, es muy difícil que la justicia, ¿no? Que los peritos vean realmente al psicópata. O sea, ellos lo que ven es la máscara del psicópata, por ahí ese padre responsable, es muy persuasivo, muy manipulador, se sale mucho con la suya, por ejemplo, con la tenencia de hijos, y es muy difícil que vean realmente o que tengan conciencia, ¿no? De este nivel magistral de manipulación que tienen los psicópatas. Puede ser, bueno, tanto en el caso de es padre de familia o madre de familia, ¿no? Pero esto es muy difícil derrumbarlo y de hecho lleva a muchos eh, quizás errores, ¿no? De entregar, por ejemplo, tenencias a padres o madres que pueden llegar hasta terminar matando a sus hijos o, bueno, o arruinarles la vida durante muchísimo tiempo sin que esto pueda salir a la luz o tomar cartas en el asunto para detener este flagelo. Es difícil que vean realmente a la persona tal como es, porque esa máscara es muy difícil o sea, son difíciles de desenmascarar. Y las personas, por ejemplo, que piensan que es un ciudadano ejemplar o madre, padre, trabajador, etcétera, se pueden llegar a indignar muchísimo si uno Ujú. critica a estas personas. Es tal cual vos lo decís, ¿no? No lo viví por ahí con familiares o amigos de mi padre, pero sí estoy muy al tanto de esto que comentan, ¿no? Del sistema judicial, que es difícil porque no se tiene muy en cuenta esta figura del psicópata para las pericias, ¿no? Cuando tienen que tomar decisiones en cuanto a tenencia para alimentos o, bueno, cualquier tipo de arreglo que tengan que hacer en cuanto, por ejemplo, a una pareja o una familia. Y en el libro también aparece el rol de la madre como complementaria. ¿Podrías explicarnos ese concepto y por qué crees que es importante entenderlo? Sí, también, bueno, tomé, así como tomé el concepto de sol negro, que lo apliqué para el título principal de mi libro, también desarrollé o tomé el eje conceptual de complementaria, también puede ser complementario, ¿no? En el caso de que tenga una mujer psicópata, no es simplemente un adjetivo, sino que es un concepto, ¿no? Se refiere a, tanto complementario como complementaria, se refiere a una persona que tiene unas características especiales que lo hacen capaz de poder ser pareja de un psicópata. ¿Sí? Repito, tanto hombre como mujer. Porque no, lo explica el doctor Maritán, no cualquier persona puede ser pareja de un psicópata. Eh, de hecho, esta figura, ¿no? La complementaria o el complementario, el doctor dice que eh, es como, no es víctima, sí, es como si fuese un secuaz y lo ayuda, es como si fuera su Cómplice. asistente para poder, sí, no sé si utilizar, a veces soy muy cuidadosa con los términos, ¿no? Pero bueno, Mm. digamos, una especie de cómplice del psicópata, sí, porque le da luz verde por ahí para poder llevar a cabo todas sus maquinaciones, sus acciones, así sean aberrantes, y facilita, es como un facilitador y justifica totalmente las acciones del psicópata.
por más que también sea, puede ser golpeado, maltratado, violentado por el psicópata, pero a su vez tiene una forma de manipularlo que hace que no se despegue de su lado. Tiene una personalidad, la complementaria o el complementario tiene una personalidad muy específica, ¿sí? No puede estar con una persona común y corriente, ¿sí? Necesita como alimentarse de esta personalidad impredecible, potente, llena de energía, como es el psicópata. Y orbita, o gira, toda su vida va girando en torno a su psicópata, no le saca los ojos de encima, metafóricamente hablando y a veces hasta literalmente hablando. Porque si se trata de, bueno, una madre complementaria como en mi caso, funcionalmente se puede decir que cumple su rol de madre en el sentido de que puede alimentar, enviarte a la escuela, eh, no sé, que hacerte las cuatro comidas, pero es una persona totalmente ausente, porque está 24/7 acompañando en cuerpo y alma a su psicópata. Es como que el síndrome de Estocolmo, la víctima se enamora del torturador. Viste que lo quiere y más allá de que lo padece, pero sigue admirándolo. Sí, lo padece, pero tiene sí, cierta admiración y cierto Mm. apego. Es como si fuera hipnotizado por el psicópata prácticamente. Es como su razón de vivir. Qué bárbaro. Em, Creo que, bueno, el síndrome de Estocolmo sería otra cosa, por ahí no me adentraría en eso, pero bueno, sí tiene estas características, como yo lo vi muchos años más tarde, en todo este análisis, en todo este estudio y toma de conciencia y comprensión, el carácter y la personalidad de mi mamá que encajaba perfectamente de manual, ¿no? Con lo que el doctor Marietán considera una complementaria. Y bueno, repito que no la considera víctima. Y cuando una persona nace dentro de una dinámica abusiva, muchas veces normaliza lo que vive. ¿En qué momento empezaste a comprender que aquello no era normal? Bueno, yo con respecto a eso tengo una postura bastante diferente a lo que suelo escuchar con respecto a esto de la normalización o la naturalización de la violencia, de la agresión. Yo no creo en eso, sinceramente. Em, por supuesto, no puedo generalizar que todos piensen como yo, ¿no? Pero como yo lo viví y de acuerdo a lo que conversé con muchísimas personas extendida y profundamente, eh, creo que internamente tenemos una voz, por ahí no lo podemos poner en palabras, pero sabemos que lo que nos está sucediendo, sentimos, no sé si sabemos, incluso sentimos que lo que nos está sucediendo es injusto, que está mal. Nos gustaría escapar quizás, pero bueno, primero que no lo podemos terminar de comprender muchas veces, no hay salida, hay parálisis, falta de comprensión, no lo podemos poner en palabras, que para mí es totalmente distinto a naturalizar o a sentir como si no pasara nada. En mi caso no fue así, yo creo que siempre tuve esa sensación que, como te digo, no podía poner en palabras, pero yo veía a la familia de mi amiguita Danila con sus padres amorosos, y sabía, o sea, me daba cuenta que había diferencia con mi padre sobre todo, em, y además que también me daba cuenta de cómo él era con sus clientes, por ejemplo, que era como todo profesional, muy amable, muy querido, muy respetado, incluso adorado, te diría, y él se puertas adentro o en el auto se reía a carcajadas, se agarraba el estómago, entonces, o sea, era algo muy obvio para mí, quizás no con este nivel de conciencia, pero notaba esa diferencia. O bueno, si te referís también a esto que decías de naturalizar este tipo de vida, esta dinámica familiar, nunca me sentí cómoda, era doloroso, eh, era una sensación de peligro constante, de lo impredecible, ansiedad, temor, indefensión, miedo de lo que sucedería de un momento a otro.
O sea, era una incomodidad constante. No siento realmente con una mano en el corazón que yo haya naturalizado absolutamente nada. ¿Y tú sientes o crees que la sociedad todavía minimiza ciertas violencias psicológicas porque simplemente no dejan marcas físicas? Mm, no sé si diría minimizar, pero a veces como que no hay conciencia de quizás de la magnitud de lo que puede significar em, algo que superficialmente se ve como mínimo, como pequeño, pero si uno empieza a ahondar y abre esa puerta, se puede llegar a encontrar con algo mucho más profundo, más doloroso, más traumático. Creo que requiere por ahí entrenamiento poder ver esto con más exactitud, ¿no? Para tener esa vara para medir y decir esto es pequeño, esto es grande. Además que yo creo que cada uno transita los caminos de su vida de distinta manera. Lo que para uno puede ser pequeño, para el otro puede ser un mundo entero, un universo. No me gusta, a veces leo comentarios, ¿no? No sé, en mi Instagram, uy, lo que te pasó a vos, pero en comparación a lo que yo viví, no es cuestión de comparar, ¿no? No es que hay un daño pequeño, un daño más grande. O sea, sí pueden haber cosas más monstruosas y más abrumadoras, pero también el tema es cómo lo transita uno. Quizás un hecho que parecería a simple vista más pequeño puede traumar profundamente a una persona y, y no hay por qué justificar ni invalidar eso. Entonces es como relativo, ¿no? Un poco para responder lo que me decías es relativo, es como que requiere por ahí un entrenamiento, poder primero ver esas banderas rojas y tener como un parámetro, varas para medir y poder realmente decir que algo es minimizado. Es un tema muy, Marce, muy amplio, muy ¿dónde profundo. te encuentra Sí, la gente en las redes si te quieren consultar, si quieren saber de tu libro y si queremos saber del nuevo libro, cómo se va a llamar y lo que se viene sí, en tu futuro? sí. Sí, sí, ya se viene el nuevo libro, ya lo estoy escribiendo. La secuela de Hija del Sol Negro se llama Ujú. El Mandato, el poder que atraviesa la muerte. Y retoma Hija del Sol Negro desde la última escena. Sí, Qué tiene bueno. una. Es la continuación. em, es la continuación, sí, sí, porque yo la verdad que me di cuenta cuando terminé de escribir y publiqué Hija del Sol Negro que este testimonio era mucho más grande de lo que yo había pensado en un principio y para ver eh, la pantalla completa o para ver con mayor precisión o con una mayor amplitud y comprender realmente todo lo que sucedió, me pareció necesario escribir este segundo libro. Y para ver también la magnitud de lo que sucedió en el primero y cómo repercute más allá de la muerte. Mi Te Instagram se mandamos, llama Hija del Sol Negro. Marce, te mando un beso grande. Gracias, eh. Gracias por tu tiempo, por estar a esta hora. No, por favor, gracias a vos por tu amabilidad, por tu invitación y por brindar este espacio en el que me siento tan cómoda para poder conversar con ustedes y bueno, traer este tema que creo que es muy importante, este, la Es increíble cómo concientización aparecen sobre la temas psicopatía. y qué bárbaro estos temas que no están y que la gente, todavía algunos no toma conciencia y qué bueno que vos lo pongas para debatirlo. Te mando un beso grande y nos vamos a estar hablando. Bueno, un beso grande para vos también y para tu co-conductora. No recuerdo el nombre. Gracias, Un Marcela. gusto. Luna se llama. Bueno. Luna, bueno, mucho gusto, Luna, y gracias también por tu colaboración. Chao, El Marcela. honor es mío. Hasta pronto. Chao, nos vemos hasta pronto. Marcela Rodríguez, desde Buenos Aires, ella está en el Abasto, en Capital Federal, escribió este libro fantástico que es La hija del sol negro y ahora viene Mandato, así que viene la segunda, la continuación. Interesante el tema, Luna, ¿eh? Este es el tema de la Bastante. psicopatía y de un padre que también existen, ¿no? Y que muchos todavía no están visibles y que han dejado hijos con este problema que ella lo volcó y sanó en su literatura. Vamos con